Bueno amigos, nuevamente los saludo con el gusto de siempre, un servidor Infante 777, para continuar con el capítulo que sigue, que es ahora pone el capítulo número 7, para darle lectura a esta amena charla, a esto que cada vez va uno aprendiendo cosas, van saliendo cosas nuevas, diferentes, distintas, sobre lo que era Pedro y lo que sus compañeros opinaban de él. En el capítulo anterior fue la señora que la hacía de su mamá, su madre, en la película de La Oveja Negra. Bueno, no sin antes agradecerles a todos ustedes por la atención que tienen con un servidor y que día a día pues estamos creciendo, están creciendo los canales, el canal de Face, que comanda también Omar y Mari Carrión, Pedro Infante, la historia real. Síganlos, son la verdad muy interesantes el material que están sacando ahí. Y comienzo. Dice, capítulo 7, tenía voz de chivo. Sobre el olvidable ídolo del pueblo, Pedro Infante, el maestro Manuel Esperón González, comenta que su primer encuentro con el actor sinaloense fue en el salón Tap Room del Hotel Reforma. Recuerdo que unos amigos productores me invitaron a escuchar a un joven que se presentaba en este lugar. Andábamos como comúnmente se dice, en busca de estrellas, tal y como se acostumbraba allá por los años 40. Pedro ni cuenta se había dado de que nosotros estábamos entre los asistentes, y cuando los oí, me zumbaron los oídos y me dije, ¿qué es esto? Me vino este pensamiento porque el joven intérprete tenía una voz de chivo, vibratona, cabretina, como le llamamos en el argot musical. Además desafinaba porque siempre tendía a irse tonos arriba. Después lo observé detenidamente y le encontré puntos a su favor. Tenía posibilidades el muchacho. Al concluir su actuación lo invitamos a la mesa y le explicamos que estábamos en busca de nuevos cantantes de la canción de ranchero. Él soltó la carcajada, pues hasta el momento se había desempeñado como bolerista, acompañado de la orquesta de los hermanos Salinas, que también trabajaban en ese lugar. Sin embargo, prosigue el maestro Manuel Esperón, logramos convencerlo y tras agotadoras sesiones de trabajo, la voz de Pedro fue mejorando, porque cabe señalarlo, precisa el célebre compositor, al tiempo que se acomodaba en su mullido sofá. El señor era muy disciplinado y empeñoso, por lo que en unos meses su voz era afinada y ya tenía conocimientos para modularla. Posteriormente Esperón y Pedro hicieron mancuerna en la película titulada Jesucita en Chihuahua. Era nuestra primera aparición en cine y todo se desarrollaba perfectamente. Pero cuando llegó el día en que Infante tenía que cantar el vals Viva mi desgracia, rodeado de decenas de personas, actores, extras, coros, mariachi, marimbas, en una escena totalmente llena de movimiento, mi alumno que se achicopala y que no puede cantar. Vinieron 2, 3, 5 intentos más y Pedrito seguía impactado por la presencia de toda esa gente en el set cinematográfico. Deja el foro, va a su camerino por su chamarra y cuando sale de los estudios Orfeón, ubicados en la esquina que formaban las calles de las hoy avenidas Churubusco y México, precisamente donde se levanta ahora modernas oficinas bancarias, que lo alcanzo y con palabras lo hice reflexionar. No digo que lo detuve del brazo, porque a Pedro era un hombre muy fornido que fácilmente me hubiera arrastrado cuadras y cuadras en calidad de bulto. A ver, aquí hago un paréntesis, perdón, pero Pedro en ese tiempo no hacía todavía ejercicio, él estaba todavía delgado. Bueno, continúo. Lo serené. Nos metimos en un pequeño estudio donde estaba mi piano y lo invité a dar una repasada al vals. Sin que él lo notara, le di instrucciones al encargado del sonido para que grabara a Pedro en este ensayo, que salió perfecto. Posteriormente fue regrabado sin afectar la voz de Infante para la orquesta. Los coros, el mariachi, las marimbas, eso fue algo de locura, pues en esa escena recubrimos paso a paso la acción que completaba con la persona de Pedro.
Quedó perfecta, según comentarios del propio interesado una vez que vio las secuencias. Tendía a copiar a Jorge Negrete. Al preguntarle el por qué Manuel Esperón se tomaba tantas molestias con un principiante, el famoso músico y arreglista respondió, en forma franca, como es su costumbre, porque le descubrí mucho talento natural y por ello lo consentía. Luego recordó nuestro entrevistado que un detalle en el que se trabajó intensamente fue en el de quitarle a Pedro la tendencia a querer imitar a Negrete. Además, eso no era posible porque Infante tenía una voz de tenor lírico. En cambio, Jorge Negrete era un dueño de una tremenda voz, tal y como corresponde a un barítono, educado y con mucha escuela. Afortunadamente, Pedro Infante se convenció de ello y poco a poco fue desarrollando su propio estilo, que tan buen resultado le dio tanto en cine como en discos, porque como grabó el señor, son cientos de canciones las que dejó en cientos de discos que siguen solicitándose. ¿Cómo explica usted ese fenómeno?, interrogamos a Esperón González. Realmente no tiene una respuesta precisa, es algo que sucede en todos los países, como es el caso de Elvis Presley en la Unión Americana, Lennon en Inglaterra. Claro que todos estos ejemplos ocurren en épocas distintas, pero los liga ese extraño fenómeno, inmortalizándolos en las mentes y corazones de sus seguidores. Por travesura, tusa a su primer amigo. Entre las anécdotas que evoca Manuel Esperón y que hace extensivo a los reporteros de la prensa, relata cuando Pedro Infante compra un moderno sillón para peluquería. Recuerdo que me encontraba desayunando tranquilamente en mi hogar cuando de pronto sonó el teléfono y al levantar la bocina lo primero que escuché fue un grito alegre de Pedro que me decía: Manuel, buenos días, quiero que vengas a mi casa porque necesito que me escribas una canción. De esas que tú sabes. En este renglón, Manuel Esperón precisa, porque ustedes han de saber que yo no escribo nada más por escribir. Todas mis canciones han sido siempre por pedido, a solicitud. Cuando llegué, que me comienza a dar un lavado de cerebro y poco a poco me llevó hasta donde tenía un sillón nuevo de peluquería. Con esta simpatía y don de convencimiento que le caracterizaba, me instaló en el sillón y cuando menos pienso que me veo cubierto por una tela blanca y sin más ni más, los tijeretazos se sucedieron uno tras otro. Al terminar muy serio me dio un espejo para que viera los resultados y fue grande mi impresión al verme todo tusado. Por su parte Pedro reía carcajadas. Fue tal su risa que terminó en el piso agarrándose el estómago, pues su travesura fue más de lo que él había pensado. Ese estado de ánimo de Infante me dio pauta para escribir más adelante, a petición del actor Ismael Rodríguez, canciones como El Desinfle, por citar un ejemplo. Sobre las canciones que se han convertido en clásicas en la voz de Pedro Infante, Manuel Esperón manifiesta, sin pensarlo mucho, que indudablemente es Amorcito Corazón, con letra original del maestro Pedro de Urdimalas, arreglo y música de Esperón, quien por cierto está por llegar a 700 películas musicalizadas, bajo pedido del productor, durante sus 60 años de actividad en el cine mexicano. Era un placer trabajar con Infante, pues además de su gran voluntad por superarse día con día, nunca se le encontraba molesto o renuente a hacer alguna cosa. Y cuando era necesario encerrarnos en el estudio para grabar, lo hacía con el mayor entusiasmo, claro, con alimentos para soportar la sesión de trabajo. Al contestar otra de nuestras muchas preguntas, Manuel Esperón señaló que los cantantes de hace 50 años alcanzaron la cima porque realmente contaban con facultades dignas de tomarse en cuenta. Por ejemplo, Pedro Infante Cruz, al que escuchó en el tap room por primera vez en forma natural, sin apoyos técnicos y trucos de consola, por ello fueron grandes los de esa época. Sin embargo, en la actualidad surgen infinidad de artistas cuyo origen se desconoce y no puede comprobarse si realmente ese cantante tiene facultades o es un mero producto de la tecnología. Por ello observamos que muchos de ellos
así como surgen, desaparecen sin dejar huella. Reconoce Manuel Esperón. En numerosas ocasiones he pensado que Ismael Rodríguez no hubiese descubierto a Pedro. Quién sabe si hubiera llegado a ser. Rectifico. En numerosas ocasiones he pensado que Ismael Rodríguez no hubiese descubierto a Pedro, quién sabe si hubiera llegado a ser el que fue. Indudable es el gran apoyo de los hermanos Rodríguez. Dieron todo momento al artista sinaloense, porque además de Ismael, sus consanguíneos Joselito y Roberto trabajaron constantemente con Infante. De igual forma, yo tuve bastante trabajo en cada una de las películas, pues era el encargado de escribirlas a petición de los Rodríguez. Y de ahí me tenían en agotadoras jornadas escribiendo y tocando el piano bajo la severa supervisión de Ismael, otro hombre talentoso en su oficio. Una vez terminado el trabajo, la canción solicitada, se la entregaban a Pedro para su aprendizaje y venían los ensayos. Posteriormente se hacía la grabación para después editarla en las escenas correspondientes. Era una gran triunfo, aquí dice, era una gran triunfo, como cuando llevamos a cabo la grabación del tema titulado Mi Cariñito. Recuerdo que cité a Pedrito en la sala de grabación de los estudios Azteca, hoy instalaciones del Canal 9 de televisión privada, a las 9 de la mañana. Infante llegó puntual, muy bañadito, vestido de ropa deportiva, pues él se levantaba a las 5 de la madrugada y dedicaba inmediatamente 3 horas para hacer ejercicio y posteriormente atendía sus llamadas. Antes de hacer nada, Pedro llamaba al restaurante y ordenaba su desayuno consistente en 4 filetotes, 5 huevos estrellados, muchos frijoles refritos cubiertos con queso, cantidades industriales de tortillas y varias botellas con leche. Después de ese taquito, como él decía, se preparó para realizar la interpretación de la escena más dramática de Vuelven los García, en la cual supuestamente Pedro, bien tomado, va al panteón para cantar ante la tumba de la abuela Sara García, Mi Cariñito. Todos en el estudio están listos, se pide silencio y se inicia la grabación. Pedro está súper inspirado, los músicos de igual manera, cuando de pronto el micrófono, que era enorme, que en aquellos años se zafó de la base y comenzó a bajarse lentamente. La grabación se registraba en forma magistral, todos estaban en su mejor día, por lo que para evitar ruidos raros al intentar detener el micrófono o detener que suspender la maravillosa ejecución de Mi Cariñito, el trabajo continuó como si no ocurriera nada. No obstante, a muchos nos quería ganar la risa, pues el micrófono seguía bajando. Infante se fue agachando para seguir cerca del micro. Terminó acostado en el suelo, tendido boca arriba, con el micrófono despegado de su boca como a 3 centímetros. Al concluir se escuchó la gran ovación, pues fue un excelente trabajo de todos. Solo le grabó 17 canciones. De la fabulosa producción de Manuel Esperón, realizó para las películas de Pedro Infante, el famoso actor y cantante solamente le grabó 17 canciones. Entre las favoritas del ídolo inmortal, agrega el maestro Esperón, debemos señalar Amorcito Corazón, Mi Cariñito, Maldita sea mi suerte, Perdón no pido, Mía, Necesito dinero, El de simple, El osito carpintero, Yo soy quien soy. Carmen Sevilla idolatraba a Pedro. Nuevamente pecamos de indiscretos y lanzamos la pregunta inocente sobre la relación que existió entre Carmen Sevilla y Pedro durante la filmación de Gitana Tenías que Ser. Como todo mundo sabe, Infante era muy inquieto, simpático y mujeriego, así que no perdió la oportunidad de tener algo más que una amistad con la hermosa española. Además, todos los que trabajamos en ese rodaje nos dimos cuenta de que la misma Carmen Sevilla deseaba ser atrapada. Muchas veces lo que se ve en la pantalla del cine tiene relación con lo que ocurre en la vida real. Claro que la actriz después quiso hacer las cosas con reserva, pero quienes convivimos con ellos en la filmación estábamos conscientes de la realidad,
Además, sabíamos ser discretos en estos asuntos. Pedro Infante era diabético. A ver, según nos confesó el maestro Manuel Esperón, el apetito voraz de Pedro Infante Cruz, que asombraba a todos, se debía a su diabetes. Es más, Pedro en cierta ocasión, cuando realizaba una gira de trabajo en la Unión Americana en 1945 en la ciudad de Los Ángeles, sufrió un coma debido a la diabetes, y tan delicado fue su estado de salud que tuvo que interrumpir su gira para internarse inmediatamente en el hospital. Por fortuna, la espléndida constitución de Pedro, aunado al hecho de que no fumaba ni bebía, le ayudaron a superar ese delicado percance. Caray, hermano, ahora sí que vi muy cerquita a la huesuda. Por eso siempre digo que la vida hay que vivirla y disfrutarla. Inmediatamente que vivirla y disfrutarla mientras nos lo permita el Creador, platicó mientras permanecía aún en la cama en su cuarto del sanatorio. Finalmente, al preguntarle a Manuel Esperón sobre sus películas preferidas en las que trabajó como músico al lado de Pedro Infante Cruz, manifestó que son Nosotros los Pobres y Los Tres García. Hasta aquí termina este capítulo. Hay un mito también ahí sobre lo que habla de la diabetes de Pedro, porque su sobrino dice que en una ocasión, me imagino que debe referirse a esta, que pues que sí, que salió un poco elevado, pero eso no quiere decir, según mi opinión, que la tenía desarrollada. Tal vez era propenso, pero como se cuidaba y hacía ejercicio, pues yo me imagino que siempre se cuidó y nunca la desarrolló. Ese es mi punto de vista. Y no sé, salvo otras opiniones, porque tengo entendido que hay gente que tiene diabetes y la controla y puede vivir muchos años con ella. O incluso por ahí se sabe también que cuando anduvo de vagabundo, parece ser que por ahí consiguió o le dieron pues muchos remedios que conocía, porque él andaba en la sierra y conocía gente, y ya ven que en esos casos uno también sigue los consejos de los mayores, como dicen aquí, de los ancianos, de los que saben. Y me imagino que con eso, me imagino que logró superarla. Y lo del ajo, la cebolla, que fue acá cuando anduvo escondido en la sierra. Y lo del ajo me imagino que también fue por algún consejo de Mario Moreno. Porque yo tengo un amigo que más adelante voy a entrevistar, que él conoció a Cantinflas cuando era más pequeño él. Y sí, iba mucho a España, y de ahí se traía cantidades enormes de ajo, un ajo muy, muy, muy famoso allá en España, precisamente cerca de Santiago de Compostela, por Vigo. Y sí, en una ocasión los probé y sí, son diferentes, tienen algo. Entonces me imagino que de ahí, posteriormente, al asilo que le dio Mario, me imagino que hablaron de muchas cosas. Mi opinión es que pudieron haber hablado de eso y de remedios, qué sé yo. Pero bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, y muchas gracias a todos ustedes por seguir cada uno de los capítulos. Ya vamos por menos, los capítulos son cada vez más cortos y se están poniendo interesantes. Y muchas gracias a todos ustedes por vernos. Suscríbanse al canal si es la primera vez que ves el canal. Checa todos los videos anteriores, y el de mi amigo Mark, que también tiene un buen contenido muy importante, para que veamos cómo es que se manejaban las cosas en aquellos años, cómo la gente que tenía el poder le ponía el dedo a alguien sin importar quién era, y pues hacían lo que querían, pues tenían el poder. Pero bueno, así es que muchas gracias y hasta la próxima. Bien, amigos, y así es como concluyo el video de un capítulo más del libro El Hombre de las Tempestades, también teniendo como fondo
el pino navideño que muy pronto unas horas se va a encender, como todos los días, dándoles también una panorámica de lo que es el centro de Martínez de la Torre para que lo conozcan todos ustedes.